Reporte 100. ¿Quién era Aronia Wilson Tambo? Le agradezco a Tonatiuh Castro Silva, investigador de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, que esté con nosotros esta mañana. Tonatiuh, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Platícanos, Tonatiuh, ¿quién era Aronia? Bien, es importante considerar en esta pérdida que sufre el pueblo Cucapá y que sufre Sonora el hecho de que esta etnia del extremo noroeste del estado ha emprendido una lucha por su revitalización cultural desde los años 90, proceso en el cual Aronia Wilson Tambo fue partícipe muy importante, sobre todo al ejercer un cargo de autoridad tradicional en los últimos alrededor de 9 años, por lo cual me encuentro agobiado, desde luego, como investigador que se ha enfocado a este pueblo justo desde aquella época, de tal manera que tengo constancia de cuál fue el valor de la participación de Aronia y de su familia en lo general, porque es importante considerar, sobre todo ante este hecho que implica un manejo noticioso, del hecho de que Aronia fue parte de una familia importante en este proceso de revitalización de la cultura Cucapá, ya que su hermano, Nicolás Wilson Tambo, fue gobernador tradicional por alrededor de 20 años, sí, previamente a la participación de ella. Y en su caso, Aronia, al igual que Nicolás, recoge de su abuela, María Michelle Barley, esta inquietud por el rescate de su tradición oral, el impulso a la lengua, las costumbres y tradiciones de su pueblo. Aronia asume el cargo de gobernadora tradicional alrededor de 2014, tras el fallecimiento de su hermano Nicolás. Ejerció también una regiduría étnica en el municipio de San Luis Río Colorado y estuvo a cargo del Centro de Cultura Cipay-Comat, del cual fui gestor y que abrió sus puertas en el año 2011. Sin embargo, es importante también considerar, para dar contexto y también para dimensionar justamente esta actividad comunitaria que ella tenía, el hecho de que existe también otra gubernatura ejercida por el señor Alfonso Tambo Ceseña. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta el hecho de que, si bien existen disputas en el pueblo Cucapá, como existe en toda comunidad humana, ha sido sobrellevada esta situación de tal manera que creo yo que podemos encontrar una enseñanza en cuanto a la apreciación del derecho, porque ha habido incluso procesos legales al interior de la etnia que se han dirimido en los tribunales electorales acerca de las regidurías y justamente de la gubernatura, de tal manera que ha habido colaboración de las distintas partes que integran la comunidad, y de esta manera pues es que la partida de Aronia es muy dolorosa para el conjunto del pueblo Cucapá, que habita tanto el ejido Pozas de Arvizu, del municipio de San Luis Río Colorado, como un área suburbana de la cabecera municipal. Sí, ¿de qué tamaño es la comunidad Cucapá, Tonatiuh? La comunidad Cucapá de Sonora, es importante acotar que nos referiremos al estado de Sonora, puesto que el pueblo Cucapá es binacional, reside también en una reservación en Arizona y también en el municipio de Mexicali, Baja California. La de Sonora se ubica sobre todo en el ejido Pozas de Arvizu, que les fue entregado en el año de 1942, y su dimensión demográfica es de 15 familias, sí, que residen principalmente en el ejido.
aunque hay personas o familias que han cambiado de residencia. Bien, en cuanto a la cantidad de personas y de hablantes, los registros con los que cuento, más allá de lo que indica el INEGI, es que en el Valle del Río Colorado se encuentran 171 personas, sí, de las cuales 47 hablan la lengua ancestral. En la cabecera municipal residen 85 miembros de la etnia, de los cuales 16 son hablantes. Claro, ha habido variación, sí, ya que ha habido nacimientos. Algunos niños y niñas ya hablantes son también portadores de esta lengua de alrededor de 5 milenios de existencia. sí. Mientras 5 que milenios. otros son hablantes solo del español. Sí, 5 milenios tiene la lengua Cucapá. El pueblo Cucapá es uno de los más antiguos Sí, de la tierra. Ellos llegan junto con los demás pueblos yumanos, que serían los Quiligua, Cumeay, Paypay, etcétera, que residen en Baja California, y otros más que residen en Arizona, hace alrededor de 6,000 años a esta porción territorial. Y más o menos 1,000 años después ocurrió un proceso de diferenciación lingüística y cultural, por lo cual podemos considerar que la antigüedad del pueblo Cucapá es de alrededor de 5,000 años, tiempo en el cual en el planeta se vivía la última glaciación. sí. Su antigüedad es similar a la del pueblo olmeca, no obstante que este desapareció hace bastante tiempo, o bien similar también a la del pueblo zapoteca. Sí, en su máximo esplendor, ¿cuántos Cucapá había? En el periodo colonial, los exploradores y misioneros llegaron a identificar alrededor de 20,000 personas, miembros de la etnia que habitaban a lo largo del río Colorado. 20,000. ¿Por qué quedan tan pocos, Tonatiuh? Se vivió un proceso de minorización. Sí, En el siglo XIX fue cuando principalmente se afectó el territorio y la cultura Cucapá. Es interesante este hecho y lamentable, finalmente, puesto que se trata de un pueblo que no fue evangelizado, sino que fue el capitalismo agrícola el que avasalló a este pueblo. Y finalmente el pueblo Cucapá, así como los demás pueblos yumanos, se convirtieron en minorías, que son pueblos que más que minorías deben ser considerados como minorizados. sí, Y de esta manera encontramos pues que en la actualidad se trata de un pueblo conformado por decenas de personas y que carecen de las condiciones de vida más elementales, no obstante ser los moradores más antiguos de este territorio del extremo noroeste del país. y en ese contexto, Aronia Wilson Tambo era una de las principales promotoras para preservar las tradiciones de la cultura Cucapá y para preservar el idioma, la lengua. Efectivamente, el proyecto de revitalización de la cultura Cucapá que encabezó su hermano, primeramente Nicolás Wilson Tambo, y en la cual participamos también como institución, teniendo por supuesto la participación, esto es muy importante destacar, desde la infancia hasta la adultez más avanzada, incluyendo a Aronia. Impulsó la artesanía, cantos y danzas tradicionales, gastronomía, juegos tradicionales, implicó también el ya mencionado Centro de Cultura y además la creación del Encuentro de las Naciones Cucapá, Sí, que tuvo precisamente este año su 7ª edición. Aronia fue artesana, hablando ya en el aspecto personal, y también ante lo cual debo hacer y debemos hacer un paréntesis. De acuerdo con la tradición Cucapá, la persona que fallece no debe ser nombrada y su imagen no debe ser vista, no se le debe recordar, debe haber una frontera entre las personas vivas y las fallecidas, por lo cual también yo apelaría a la comprensión de los medios de comunicación para que no se publicara su foto
al menos durante este tiempo de duelo. Sí. Aronia fue participante pues de este proceso, no solo como promotora cultural y gestora, sino directamente en lo personal como artesana. Ella era artesana en un tiempo en el que aún no tenía éxito esta estrategia de revitalización. Ella y su hermano Nicolás Wilson Tambo eran ya artesanos, así como algunas otras pocas personas, y además era también danzante tradicional. De tal manera que ella participaba en los eventos culturales, no solo de la comunidad, sino también en eventos realizados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por Culturas Populares, el Instituto Sonense de Cultura, y llegó a participar en varios de los festivales culturales de la entidad. ¿Qué otras tradiciones de la etnia Cucapá nos puedes compartir? Ahorita nos mencionabas cómo conciben la muerte, cómo debe ser la muerte o cómo debe procesarse el tema del duelo en la cultura Cucapá, pero ¿qué otras tradiciones nos puedes compartir de la cultura Cucapá? ¿Cómo ven al mundo los Cucapá? Voy a tratar de sintetizar todo este tremendo y esplendoroso universo que existe en la cosmogonía Cucapá. De entrada, es importante considerar que ante la muerte existe la tradición de la cremación, y con sumo respeto y también autorización del pueblo Cucapá es que describo el acto. Ante el fallecimiento, la familia, así como la comunidad en su conjunto, debe realizar el acto de cremación como una ceremonia en la cual hay cantos y danzas tradicionales. Antiguamente se realizaba en un sitio apartado del asentamiento en el Valle del Río Colorado. Al ser confinados en un ejido, se crea un cementerio en el cual en la actualidad se realiza este acto, que me tocó aún presenciar como un acto no admitido por las autoridades en los años 90. Sí. Que sin embargo ya es aceptado, no obstante que resulte paradójico decirlo de esta forma por parte de las autoridades. También existía la tradición de incinerar la casa y las pertenencias de la persona. Entonces la vivienda era destruida, hecho que me tocó aún presenciar a principios todavía del siglo XXI. Sin embargo, dado que es limitada, por supuesto, la disposición territorial de lotes familiares, se ha optado por cambiar de residencia, sea a otra vivienda o a San Luis Río Colorado de manera temporal por parte de los sobrevivientes. Y bueno, esta tradición es, digamos, la expresión de este límite que debe establecerse entre vivos y muertos. Es también muy valioso el hecho de que existe también la tradición de los juegos, y en este caso es importante también recordar que el pueblo Cucapá fue el primero en dotar de medallas olímpicas a nuestro país. Esto ocurrió en el año 1904 en las Olimpiadas de San Luis, Missouri, cuando se realizaron una serie de juegos que incorporaban a miembros de distintos pueblos originarios de la tierra, y de allá el pueblo Cucapá trajo medallas de oro y plata. De esos juegos, por supuesto, existe solo el recuerdo y no registro, porque el Comité Olímpico Internacional no consideró apropiado tener registro de pueblos indígenas participando, pero sí queda en la memoria y en la vida cotidiana del pueblo Cucapá el juego de Utash. Es un juego similar, podríamos considerar al juego del hockey. Sí. Que se juega en el encuentro de las naciones Cucapá, el juego de Utash. También el tiro del arco y flecha, como una práctica que en algún momento les permitió la subsistencia en un periodo en el que convivieron con los mamuts, con los tigres dientes de sable, pero que es también un juego y que se practica igualmente en el encuentro de las naciones Cucapá
La artesanía es un oficio ejercido por niñas, niños, adultos, ancianos. Artesanía de chaquira, que proviene de la época prehispánica, en aquel tiempo previo a la existencia de las misceláneas y de las papelerías. Hace cientos o miles de años la chaquira era elaborada con madera, con hueso, de allí que sea posible la elaboración de prendas esplendorosas como el pectoral. Aronia era también artesana, fabricante de este tipo de prenda, que es la prenda tradicional, el pectoral de la mujer. Sí. Cucapá, ha habido aspectos de la cultura tradicional muy afectados, como lo son la lengua y también la gastronomía. En cuanto a la lengua, cuando inicié mis labores de investigación y promoción cultural, estoy hablando de los años 90, había únicamente un hablante menor de 18 años en la comunidad Cucapá de Sonora. Se logró revertir parcialmente, de tal manera que ya hay infantes o adolescentes que son hablantes, pero sigue siendo una batalla de la vida diaria. Claro. El revitalizar la lengua. Y en cuanto a la gastronomía, digamos que se trata de un problema común entre los pueblos originarios de Sonora y del mundo. La pérdida del conocimiento gastronómico tradicional permanece en la memoria de algunas personas. También, como investigador, me he abocado a este registro de estos platillos tradicionales que nos mostraban el vínculo entre cultura y naturaleza, pero lo cierto es que en la vida cotidiana se ha ido perdiendo la gastronomía tradicional. Sí. Tonatiu Castro Silva, investigador de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, muchas gracias por compartirnos sobre la etnia Cucapá y sobre el papel que desempeñó en los últimos años para revitalizar la cultura y sus tradiciones de Aronia Wilson, gobernadora de la etnia Cucapá. Ya las autoridades van a determinar la parte legal que ya han informado de alguna forma. Gracias, Tonatiu. Ha sido un gusto acompañarles. Gracias. Buenos días. Hasta pronto. Reporte 100.